En los años 60, Estados Unidos parecía vivir una época de cambios, de música, de libertad y de un despertar cultural marcado por el movimiento hippie. Se hablaba de paz, de amor y de una nueva era, pero bajo esa apariencia luminosa también se gestaba la oscuridad. En ese escenario surgió una de las sectas más perturbadoras de la historia moderna, la familia Manson. Un grupo liderado por un hombre con una mirada hipnótica y perturbadora, Charles Manson. Un hombre que no solo manipuló, sino que convenció a decenas de jóvenes de que él era un mesías y que su palabra era ley. De esa devoción ciega nacería una de las noches más sangrientas y más crueles que Hollywood y el mundo jamás olvidarían: el asesinato de Sharon Tate. Charles Manson no era un desconocido para el crimen. Su infancia estuvo marcada por el abandono, la violencia y las cárceles juveniles. Desde pequeño aprendió que la vida se podía torcer con facilidad. Durante sus años en prisión desarrolló un talento que sería un arma más peligrosa: la manipulación. Aprendió a leer las debilidades de los demás, a detectar lo que buscaban y a dárselo a cambio de lealtad. Cuando salió de la cárcel en plena época hippie, se presentó como un guía espiritual. Prometía paz, drogas, música y un futuro distinto. Jóvenes desorientados, algunos escapando de sus hogares, otros buscando un sentido, cayeron bajo su encanto. Así nació lo que después sería conocido como la familia Manson. La familia se instaló en un rancho semidestruido de California, el rancho Spahn. Allí vivían en comunidad, compartiendo todo, bajo un estilo de vida caótico, lleno de drogas, rituales y largas noches de música. Lo que para ellos era libertad, en realidad era control absoluto. Manson los aislaba del mundo exterior, les repetía una y otra vez sus ideas y los preparaba para un apocalipsis que él llamaba Helter Skelter, inspirado en una canción de los Beatles. Según Manson, llegaría una guerra racial que destruiría a la sociedad, y solo su grupo estaba destinado a sobrevivir y liderar el mundo nuevo. Sus seguidores lo escuchaban con devoción, convencidos de que estaban frente a un enviado. Pero esa utopía pronto se manchó de sangre. La noche del 8 de agosto de 1969, en una mansión de Cielo Drive, en Los Ángeles, Sharon Tate descansaba junto a sus amigos. Sharon era una actriz de 26 años, esposa del reconocido director Roman Polanski y embarazada de 8 meses y medio. Esperaba con ilusión la llegada de su primer hijo. Esa noche estaba acompañada de su amigo Jay Sebring, la heredera Abigail Folger y su pareja Wojciech Friwowski. Nadie podía imaginar que esas serían sus últimas horas de vida. Mientras tanto, Charles Manson daba órdenes. Envió a 4 de sus seguidores: Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. El objetivo era sembrar terror. Llegaron poco después de la medianoche. Lo que sucedió a continuación fue un espectáculo de horror que marcaría para siempre la historia del crimen. Stephen Parent, un joven de 18 años que había pasado por la casa a visitar al cuidador, fue el primero en morir. Luego, los asesinos entraron en la mansión, armados con cuchillos y un revólver. Atacaron sin piedad. Los gritos desgarradores despertaron a la noche. Jay Sebring fue asesinado brutalmente al intentar defender a Sharon. Abigail Folger intentó escapar, pero fue alcanzada y apuñalada decenas de veces. Wojciech Friwowski luchó desesperadamente, pero su resistencia terminó en una muerte salvaje. Y Sharon Tate suplicó, rogó por su vida y la de su hijo no nacido. Imploró a sus atacantes que la dejaran vivir lo suficiente para dar a luz. Sus súplicas fueron ignoradas. Con apenas 26 años, Sharon Tate fue asesinada con una crueldad indescriptible. La escena que quedó en la mansión era un infierno.
Sangre, cuerpos destrozados y paredes marcadas con mensajes escritos con sangre. Un espectáculo macabro que la prensa jamás olvidaría. Pero el horror no terminó allí. Al día siguiente, Charles Manson ordenó otro ataque. Esta vez contra Leno y Rosemary LaBianca, una pareja acomodada de Los Ángeles. Fueron asesinados en su propia casa, en otra muestra de brutalidad. 2 noches consecutivas de crímenes sembraron un terror absoluto en toda la ciudad. Nadie se sentía a salvo. Nadie entendía por qué había sucedido. El caos reinaba en Los Ángeles hasta que finalmente, poco tiempo después, las autoridades lograron dar con los responsables. La captura de los miembros de la familia Manson fue el inicio de un juicio que se convertiría en espectáculo mediático. El papel clave lo jugó Linda Kasabian, quien testificó en contra de Manson y sus seguidores, relatando con detalle lo ocurrido esas noches. El juicio fue surrealista. Manson aparecía en la corte con gestos extraños, tallando una esvástica en su frente. Sus seguidores lo imitaban, cantaban en las afueras y mostraban la devoción enfermiza que aún le tenían. Finalmente, Charles Manson y varios de sus seguidores fueron condenados a muerte. Aunque la pena luego fue conmutada a cadena perpetua, nunca volverían a salir libres. El asesinato de Sharon Tate fue mucho más que un crimen atroz. Fue el final de la inocencia de toda una generación. El movimiento hippie, que hasta entonces era visto como un canto a la paz y al amor, quedó manchado por la sombra de Manson. La sociedad comprendió que detrás de las flores y los cánticos también podía esconderse la manipulación, la violencia y la locura. Décadas después, el eco de esos asesinatos sigue vivo. Películas, documentales y libros han intentado explicar lo que pasó, pero la verdad es que, al final, todo se reduce a un hecho tan perturbador como inevitable: la vulnerabilidad humana. Jóvenes que buscaban un propósito terminaron entregando su vida a un líder que los arrastró al abismo. Y en medio de todo ese horror, una víctima que no debe ser olvidada: Sharon Tate. No solo una víctima de la crueldad, sino una mujer, una actriz, una vida llena de sueños arrebatada en el momento más vulnerable de su existencia. Ella debía ser recordada por su talento y por la vida que estaba por traer al mundo, no por la brutalidad con la que se la arrebataron. El caso Manson nos deja una lección escalofriante. El mal no siempre llega con monstruos visibles. A veces se esconde en el carisma, en las promesas de libertad, en los discursos que parecen inocentes. El verdadero horror es descubrir que la mente humana puede ser manipulada hasta perder todo rastro de humanidad. Han pasado más de 50 años desde aquella noche en Cielo Drive, pero el eco de los gritos y la sombra de Charles Manson sigue rondando la memoria colectiva. Una herida que nunca cerró del todo. Un recordatorio de que, a veces, los monstruos no vienen de afuera, sino que nacen entre nosotros mismos.